Estamos acá de regreso en Ágora. Este es un espacio en el cual hacemos referencia a la palabra griega que los antiguos usaban para referirse al lugar de la plaza pública donde los ciudadanos se reunían para discutir temas de interés público. Y eso es precisamente lo que hacemos en este espacio. Y hoy me acompaña el profesor Luis Vivanco, de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia, con quien he venido conversando sobre la Reforma Protestante. En el segmento anterior ya hicimos una aclaratoria respecto a cuál ha sido el impacto doctrinal de la Reforma Protestante, al punto de que hoy hay una diferencia bastante clave entre las doctrinas defendidas por los católicos y las doctrinas defendidas por los protestantes. Yo creo que el mejor modo de entender de dónde viene esto es, empezando haciendo una evaluación histórica sobre el origen de la Reforma. ¿Cómo empezó la Reforma? Bueno, habría que decir que hubo varios movimientos precursores de la Reforma. Incluso en Italia, en la propia cuna, o lugar geográfico donde está el centro de la cristiandad católica, en la Edad Media, hubo un movimiento que se llamaba el movimiento de Pedro Baldo, los valdenses, que al final se ubicaron los seguidores de este movimiento, los creyentes en las teorías de Pedro Baldo, en el norte de Italia, cerca de los Alpes. Fueron muy perseguidos, fueron muy martirizados, pero tenían muchas ideas muy parecidas a las que tendría Lutero después. La Biblia como fuente de fe, la Biblia leída en idioma vernáculo, no intermediarios como sacerdotes, no veneración de santos, etcétera. Además, se vestían de una manera muy sencilla, de negro muchas veces, ¿no? Entonces, ese movimiento empezó como en 1200 y no vamos a decir no prosperó hacia el resto de Europa, sino que fue una cosa que quedó en Italia y estuvo a punto de extinguirse. Pero después se quedó en las montañas y la Reforma los acogió, los protegió. Y hasta el día de hoy ha durado. Inclusive tienen hoy una universidad valdense en Roma, ¿no? Bueno, después de Pedro Baldo vino Juan Wycliffe. Claro, todo eso en el marco del catolicismo. Sí, sin romper con él. Pero no, ellos sí se separaron de la iglesia, ¿no? Juan Wycliffe también trató de hacer una reforma. Ese sí la hizo en el marco más del catolicismo, pero ¿por qué no tuvo tanto éxito? Porque involucró elementos económicos, o sea, era un reclamo social en Inglaterra por la propiedad de la tierra y los campesinos y los señores que tenían la tierra. Entonces estaba mezclado elementos religiosos y económicos, y eso al final se hizo que fracasara ese movimiento. Esas ideas de Wycliffe, sin embargo, prendieron en lugares de Europa donde había esos problemas económicos y sociales, como en Bohemia, o sea, lo que hoy es Checoslovaquia, o mejor dicho, República Checa. Jan Hus o Juan Hus, uno de los precursores, inició un movimiento también de liberación nacional, o sea, de las propias comunidades checas, liberarse del imperio germánico, religioso, un nuevo cristianismo purificado, pero acatólico, y también social, ¿no? De liberar las tierras de los señores alemanes. Pero eso tampoco tuvo éxito y fue reprimido duramente. Hus fue quemado en la hoguera. De modo que no era muy suave como se trataban con estas cosas, con estos movimientos. Pero sin embargo, muchos movimientos parecidos iban empezando a salir en el siglo XV. Había mucha inquietud en Europa, en el cristianismo europeo, de que cambiar la iglesia, porque la iglesia tenía muchos problemas, estaba bastante corrompida en muchos aspectos. Corrompida, vamos a decir, en el sentido de su concepto, de la jerarquía. Los sacerdotes, los prelados no estaban a veces formados suficientemente, no sabían suficiente doctrina, no ejercían sus deberes de una manera satisfactoria, y estamos hablando de un gran número de prelados, o sea, la mayoría, entre 70 y 80%, que no eran, vamos a decir, personas formadas, personas capaces para poder dirigir una parroquia. Eso ya era muy grave. Luego estaban los casos de los que eran verdaderamente corruptos, en caso de que se enriquecían o corrompían familias, etcétera, etcétera. Ya eso era una minoría, pero una minoría grande también, ¿no?
Bueno, pero yo diría que un asunto interesante acá de la Reforma es que no pretendió ser solamente, digamos, una limpieza del catolicismo. No es solamente la corrupción de los curas, que ciertamente la había, lo que yo creo que motiva a los reformadores, es la misma doctrina. Es decir, por muy virtuosos que fueran los sacerdotes católicos, aún así había que romper con el catolicismo, postulaba Calvino y Lutero, porque es que la misma doctrina católica estaba equivocada, según ellos, ¿no? Exacto. Una de las preguntas es ¿por qué triunfa Lutero cuando los demás, a veces más capaces que él, más apoyados que él, no pudieron triunfar? Y una de las cosas es porque Lutero no hizo tanto énfasis en problemas ni sociales, ni económicos, ni políticos, sino en problemas doctrinales. Como tú dices muy bien, la misma doctrina para él estaba ya contaminada. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Resulta que había el proyecto, que a larga se concretó, de construir toda la Catedral de San Pedro en Roma. Para eso se necesitaba, como siempre, plata. ¿Y cómo se obtenía plata? Bueno, de muchos medios, el Vaticano trataba de obtener dinero, pero entonces, como ya se habían agotado mucho los medios y no podían meterse en más préstamos, contrataron unos préstamos con una familia Fugger, por cierto, Fugger y Welser, que son los Belsares venezolanos, los que vinieron a Venezuela también. Bueno, con estos Fugger se comprometieron con ellos a pagarles este préstamo y la plata la iban a obtener de esto. Se les ocurrió vender indulgencias, es decir, la indulgencia ¿qué es? Es que los días que uno está condenado en el purgatorio puede ser liberado de esa condena tantos días según haga obras de caridad, obras de misericordia, obras de devoción o pagando, en ese caso, ¿no? Incluso por los propios familiares, ni siquiera lo tiene que pagar uno mismo. También, sí. Una cosa un poco extraña. O sea, si se me murió un tío y quizás él no pagó ninguna indulgencia, pero si yo la pagaba, a lo mejor lo sacaba unos días del purgatorio. Había arreglos de eso, pero lo que más curioso fue el arreglo monetario. Entonces dan estas indulgencias y Alemania, ¿por qué Alemania? Porque Alemania era un país que gracias a la cuestión de la minería, la industria minera, estaba empezando a sobresalir en Europa. El Papa de Lutero era minero, en un pueblo que era famoso por sus minas también. Tenía 6 minas, no era un hombre pobre, tenía 6 minas que dirigía él, administraba. Entonces, van a vender esas indulgencias en Alemania y entonces, claro, ¿a quién le van a dar la concesión de eso? Es como que si viene por aquí una compañía de automóviles de Corea o de Estados Unidos, ¿y quién va a ganarse la concesión de eso? De los nacionales, ¿no? De los comercios nacionales, y empiezan a pelear. Allí fue la lucha entre dos órdenes, los dominicos y los agustinos. Entonces, al final el Papa se las dio a los dominicos y los agustinos. Lutero era agustino. El Lutero era agustino. Para torpedear eso, empezaron a echarle, vamos a decir, toda clase de saboteo a la indulgencia y le dijeron a Lutero, que era un monje bastante estudioso, bastante, vamos a decir, avesado en todo lo que era a investigar las escrituras, que buscara argumentos contra las indulgencias. Entonces empezó primero a buscar los argumentos más sencillos, luego se metió con la Biblia mismo a buscar todo lo que hablara de las indulgencias y resulta que no encontró nada que hablaba de las famosas indulgencias, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero tampoco en contra. No, tampoco en contra, pero esto fue muy revolucionario porque significa que se dio cuenta de que había muchas doctrinas de la Iglesia que no tenían fundamento bíblico. Bueno, yo diría que hay una historia que quizás sí pueda servir como reproche a las indulgencias en la Biblia, que es cuando en los Hechos de los Apóstoles, Simón, el mago, trata de acercarse a San Pedro y le pide comprarle la administración de los sacramentos. Eso la Iglesia, y San Pedro lo reprocha por eso, porque dice, esto no se vende. Quizás, yo sí creo que eso se podría haber usado como fundamento para decir que así como Pedro no le vendió a Simón el don que él tenía, el don carismático para curar a los enfermos, etcétera, tampoco la Iglesia debe estar vendiendo el perdón de los pecados en el purgatorio, ¿no? Quizás sí. Lutero pudo haber empleado ese recurso interpretativo. Sí. Vamos a ir a escuchar un tema musical, pero quisiéramos que al regreso usted nos comentara sobre ese momento revolucionario cuando Martín Lutero, hastiado ya de toda esta corrupción, como él lo veía, de las indulgencias, decide pegar a la pared de la Iglesia, a la puerta de la Iglesia, sus famosas 95 tesis y qué es lo que esas tesis nos dicen. Hoy converso con el profesor Luis Vivanco de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia sobre la Reforma Protestante, ese movimiento que ha tenido muchísima influencia no solamente sobre la historia europea, sino también sobre la americana,
haga usted una estadística de los protestantes en América Latina y vemos que ese grupo que crece cada vez más y los católicos más bien van en decrecimiento en América Latina, por lo menos en términos porcentuales. Sí. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos.